La historia completa de Huggy Wuggy. Muy buenas a todos, gente, sean bienvenidos a un nuevo video sobre Poppy Playtime. Hoy vamos a sumergirnos en la historia del juguete más icónico y tenebroso de esta franquicia, Huggy Wuggy. Exploraremos sus orígenes, sus secretos más oscuros y su trágico desenlace. Así que ve por tu botana favorita, una bebida bien fría y ponte cómodo para disfrutar de este video narrado por tu servidor, Dalekson. Sin más que decir, comencemos. Antes de continuar, quiero recordarte algo, internauta. Sé que ves mis videos sin suscribirte, te invito a hacerlo ahora mismo para no perder todo el contenido de Poppy Playtime. Eso me ayuda muchísimo a seguir creciendo y traer historias como esta. Huggy Wuggy es un juguete creado por la compañía de Playtime Co. en 1984. Este diseño consiste en una criatura de pelaje azul con brazos y piernas extremadamente largos, una gran sonrisa roja con labios marcados y ojos que lo hacen ver adorable, pero inquietante. En su cuello lleva un listón azul que lo hace parecer elegante y sus manos y pies amarillos incluyen broches que le permiten abrazar a quien lo desee, de ahí su nombre Huggy, abrazable. El juguete fue un éxito rotundo y Playtime Co. no tardó en expandir la línea con más personajes, comenzando con Kissy Missy, una versión femenina y rosa de Huggy, y otros modelos en diferentes colores conocidos como los Wuggies. Huggy se convirtió rápidamente en la mascota oficial de la fábrica, apareciendo en murales, carteles y anuncios con mensajes para motivar a los empleados y reforzar la seguridad dentro de las instalaciones. Pero detrás de esta fachada amigable y corporativa, Playtime Co. ocultaba un secreto oscuro. La fábrica, bajo la dirección de su fundador Elliot Ludwig, buscaba revolucionar la industria de los juguetes, llevándolos literalmente a la vida. Ludwig reunió a científicos, biólogos y otros expertos bajo un programa llamado Jóvenes Genios, donde experimentaron con la esencia de la vida utilizando el poder de la flor conocida como la amapola. Este proceso permitió conectar mentes humanas con juguetes, creando algo único pero perturbador. Uno de los proyectos fue la iniciativa Bigger Bodies, que consistía en recrear versiones gigantes de los juguetes más icónicos. En 1990 comenzaron los experimentos con varios prototipos, incluyendo el experimento 1160, conocido como Bugsy Boo, quien fue el primer éxito del proyecto. Esto marcó el inicio de una serie de pruebas que culminaron en la creación de Huggy Wuggy, como el experimento 1170. El experimento 1170 fue una versión monstruosa del adorable juguete Huggy Wuggy. Este medía aproximadamente 5 metros de altura, pesaba 800 kilos y aunque mantenía una apariencia similar a la del juguete, presentaba características aterradoras: 2 hileras de dientes afilados, una fuerza descomunal capaz de deformar el metal y una velocidad sorprendente. Se sabe poco sobre el niño cuya esencia fue utilizada para este experimento, salvo que era un varón que había estado en la guardería de la fábrica. Huggy fue colocado inicialmente en el vestíbulo principal como una estatua, pero detrás de las cámaras fue sometido a pruebas físicas y psicológicas constantes. En marzo de 1991, visitantes reportaron que Huggy los observaba. Sospecharon que sus ojos contenían cámaras ocultas, lo cual era cierto. Pero Leitbier, el encargado de relaciones públicas, desmintió los rumores, asegurando que era una ilusión óptica debido al diseño de sus ojos. Sin embargo, esto no era más que un intento por ocultar la naturaleza aterradora de Huggy. Aunque a simple vista parecía obediente, Huggy Wuggy, como muchos de los otros experimentos, albergaba un deseo profundo de libertad. Todo culminó el 18 de junio de 1992, a las 10:27 pm, cuando el experimento 1170 logró escapar de la fábrica. Lo hizo a través de una puerta de entrega que quedó abierta accidentalmente. 2 empleados presenciaron una rápida huida y activaron la alarma, pero fue demasiado tarde. Huggy recorrió casi media milla desde la fábrica en apenas unos minutos antes de que un equipo de seguridad especializado fuera desplegado. A las 10:30 pm, un empleado que conducía por un camino cercano en el bosque intentó interceptarlo antes de que llegara al ferrocarril. Sin embargo, la situación tomó un giro aterrador. Huggy se abalanzó agresivamente sobre el automóvil, chocando con el parabrisas. Este acto desesperado provocó que el conductor, en un ataque de pánico, utilizara dardos tranquilizantes contra Huggy, logrando inmovilizarlo temporalmente. Trágicamente, el conductor no sobrevivió al enfrentamiento, dejando en evidencia la fuerza y el peligro que representaba este experimento.
A las 10:38 pm, el equipo de seguridad amplió el radio de búsqueda a 4 millas para poder localizar al experimento 1170, que había desaparecido nuevamente en las profundidades del bosque. Durante la operación, un empleado encontró un cadáver fresco de un ciervo. Los crujidos de ramas y gruñidos alertaron de la presencia cercana de Huggy. Minutos después, el monstruo apareció con una inquietante sonrisa, atacando al trabajador y devorándolo en el proceso. Aunque la cámara del empleado seguía grabando, lo último que captó fueron los aterradores sonidos de Huggy rugiendo en la oscuridad. Finalmente, a las 3:38 de la madrugada, una cámara de vigilancia captó a Huggy de pie frente a una casa suburbana. Este detalle fue especialmente extraño, ya que se cree que el lugar tendría un significado especial para el niño que fue utilizado en su creación. Fue aquí donde Huggy fue finalmente capturado y devuelto a la fábrica. Tras más de 5 horas de caos, el saldo del incidente fueron 5 empleados muertos y 6 desaparecidos, consolidándose como uno de los eventos más catastróficos en la historia de Playtime Co. En su informe, Leitbier declaró que el experimento habría utilizado los sistemas de ventilación para el escape y que su recaptura fue un golpe de suerte, evitando que alguien externo a la fábrica descubriera la verdadera naturaleza de sus operaciones. En 1995, 3 años después del incidente de desaparición, Playtime Co. vivió uno de los episodios más sangrientos en su historia, conocido como la Hora de la Alegría. Este evento marcó el momento en que varios experimentos liderados por el prototipo 1006 se rebelaron contra sus creadores. Huggy Wuggy fue uno de los principales responsables de la masacre. Desde el vestíbulo principal, donde los empleados se refugiaban, Huggy derribó puertas de seguridad y utilizó su fuerza y velocidad para acabar con los presentes. Durante el ataque, Huggy mostró una inteligencia que antes no se había registrado. Parecía disfrutar del caos que estaba causando, algo que dejó atónito a los investigadores. Los juguetes rebeldes, incluso Huggy, finalmente se reunieron en la guardería celebrando su liberación. Sin embargo, no todos los experimentos compartían la misma visión. Mientras que algunos querían abandonar la fábrica, Huggy y otros como Mommy Longlegs se mantuvieron leales a 1006, formando un grupo llamado la secta de Cagna. Tiempo después del fatídico evento conocido como la Hora de la Alegría, Leitbier emergió como uno de los pocos sobrevivientes conocidos, impulsado por su determinación de continuar con una iniciativa Bigger Body. Bier lanzó un proyecto secreto llamado Project Playtime. Este proyecto consistía en enviar a 6 especialistas a la fábrica, ahora plagada de juguetes desenfrenados, con la misión de extraer recursos esenciales relacionados con los experimentos. A pesar de los riesgos mortales, los especialistas aceptaron la tarea, adentrándose en un lugar donde los monstruos de Playtime Co. como Huggy Wuggy, Bugsy Boo y Mommy Longlegs vagaban libremente. El propósito principal de estos juguetes era recolectar alimento para los más pequeños, como los mini Huggies y los mini Critters. Sin embargo, al cruzarse con los especialistas, Huggy lideró ataques brutales, persiguiendo y acabando con varios de ellos. El fracaso del proyecto llevó al abandono total de la fábrica, dejando a los juguetes sin una fuente de sustento. Desesperados por sobrevivir, comenzaron a devorar a los más pequeños. Huggy y los demás experimentos lograron sobrevivir 10 años, atrapados en la oscuridad de la fábrica, pero a un costo devastador. Diez años después, en 2005, un ex trabajador de Playtime Co. fue atraído de regreso a la fábrica por una carta misteriosa. Su objetivo era incierto, pero pronto quedaba claro que algo oscuro se echaba en su interior. Después de obtener el Grab Pack, el jugador se encuentra con Huggy Wuggy por primera vez en el vestíbulo. Su postura alegre y aparente intención de dar la bienvenida rápidamente se convierte en una amenaza escalofriante. Mientras el jugador avanza, Huggy comienza a acecharle desde las sombras. Su primera desaparición ocurre al restaurar la energía en la sala eléctrica. Momentos después, su brazo aparece desde una puerta, invitando al jugador a seguirlo, y luego se asoma brevemente por un respiradero antes de desaparecer nuevamente.
o el punto culminante llega en la sala de Azunamigo. Después de activar las máquinas, crear un juguete y abrir la puerta de salida, Hoggy espera detrás, desatando una intensa persecución a través de las cintas transportadoras de la fábrica. En un desesperado intento por escapar, el jugador derriba una caja sobre Huggy, rompiendo la cinta y provocando su caída, siendo golpeado violentamente por las tuberías mientras desciende hacia el abismo, aparentemente encontrando su muerte. Aunque Huggy no aparece directamente en este capítulo, las teorías sugieren que sobrevivió a su caída, pero eso no es verdad. Según las palabras de Mommy Long Legs antes de morir, el prototipo 1006 habría recuperado el cuerpo de Huggy para integrarlo a su propia estructura. Por otro lado, conocemos a los mini Waggys. En el juego golpea a Waggy dentro de la estación de juegos, lo que podría indicar que los experimentos basados en Huggy continuaron creando versiones más pequeñas y agresivas de él. En este capítulo, los eventos toman un giro psicológico. Al entrar en la zona de hogar Dulce Hogar, el jugador es expuesto al gas rojo de Catnap, desatando alucinaciones. En una de estas pesadillas, el jugador atraviesa largos pasillos decorados con fotos de niños y mensajes inquietantes en las paredes. Al final encuentra una cinta titulada Bienvenido a Playtime. Al reproducirla aparece el rostro de Huggy Wuggy, acompañado de un mensaje inicial que da la bienvenida a la fábrica. Sin embargo, el tono del mensaje cambia volviéndose personal y amenazante. La imagen de Huggy se transforma en una versión más aterradora, mientras reprocha al jugador haber regresado. Finalmente concluye con una escalofriante bienvenido a casa. La escena culmina con la versión de pesadilla de Huggy persiguiendo al jugador a través de los pasillos, hasta que lo alcanza y lo devora. En ese momento el jugador despierta, descubriendo que todo fue una alucinación. Esta secuencia sugiere que Huggy representa tanto la culpa del jugador como su mayor miedo. Más tarde, en la oficina del consejero, el gas de Catnap vuelve a afectar al jugador, sumergiéndolo en otra visión. En esta ocasión, Huggy aparece brevemente en la guardería, culminando en el vestíbulo, rodeado de gas rojo. Finalmente, el jugador es atrapado por el prototipo, dejando el destino de Huggy como un misterio. Con la llegada del capítulo 4 de Poppy Playtime, los fans especulan sobre el destino de Huggy. Algunos creen que regresará como una extensión del prototipo 1006, mientras que otros sugieren que podría aparecer como una versión completamente renovada. ¿Y tú qué opinas sobre la biografía de Huggy Wuggy? ¿Qué parte te impactó más? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios, me encantará leerte. Si disfrutaste de este video, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para estar al tanto de todas las novedades de Poppy Playtime. Este ha sido todo por hoy, soy Darex y nos vemos en un próximo video. Bye bye.